Ser goleador es ser egoísta. Querer la gloria para uno, tener hambre de triunfo. La historia del fútbol mexicano está repleta de grandes artilleros, hombres que frente a la portería atacan sin clemencia. Porque un equipo puede estar ordenado, puede estar funcionando, pero siempre necesita los goleadores. El primer goleador nato de la historia mexicana fue Adalberto Dumbo López. El Dumbo empezó en el Atlante, pero fue en el León donde hizo historia. Fue campeón de goleo en 3 ocasiones con los leoneses. Además de su éxito en Guanajuato, el Dumbo fue campeón de goleo otras 2 veces. A pesar de su estilo desgarbado, el Dumbo pasó a la historia al anotar 196 goles. De otra hechura, elegante y líder, fue Horacio Casarín. Probablemente el primer ídolo de la historia del fútbol nacional. Era un jugador que sobresalía de nosotros, los jovencillos, porque estaba mejor constituido. Ya estaba muy formalmente constituido cuando tenía por ahí de los 14 o 15 años. En ese equipo infantil había jugadores que después merecieron todo el reconocimiento y fueron muy conocidos. Uno de ellos, Horacio Casarín. Tuvo la oportunidad de él de adelantarse, ya por el año de 35, 36, algo así, ya fue solicitado para ir al primer equipo y él sustituyó al jugador al que se le denominaba el Moco, Hilario López. Casarín golpeaba el balón con ambas piernas y tenía un toque privilegiado. Anotaba goles soñados, de tijera, de cabeza, desde todos los ángulos posibles. Además de gran estrella futbolística, Casarín también fue actor de cine. En Los hijos de Don Venancio y la posterior Los nietos de Don Venancio, el goleador hizo las delicias de sus miles de admiradores. Pero ven acá, condenado. ¿De qué vas a vivir? Del fútbol, padre. ¿Pero estás loco, condenado? ¿Estás loco? Estaré loco y todo lo que usted quiera. Pero yo no voy a trabajar a la tienda. Solo esto me faltaba oír. Mi porvenir está en las canchas y allá me voy. Si me muero de hambre, mejor. Es preferible morirse que pasar toda la vida detrás de un mostrador. Entonces a la calle, gandul, sinvergüenza, malagradecido. La personalidad de Horacio se trasladaba de tal manera a otros ámbitos que cuando lo invita a Joaquín Pardavé, aquella famosa película de Los hijos de Don Venancio, bueno, se refuerza todavía más en una época en que la televisión no existía en México, en que los diarios daban a cuentagotas a lo mejor información de lo que era la vida personal. Horacio se llevaba las portadas, por supuesto, y salía a hombros del Parque Asturias y de muchas otras canchas, pero la gente, de haber vivido en la época actual, hubiera conocido el mínimo detalle de Horacio, y es el valor que tiene, que pese a las limitaciones de la época, estamos hablando de casi 80 años, Horacio Casarín sigue a la fecha siendo un ídolo vigente. Una delantera eficaz es requisito indispensable para formar un gran equipo. El Guadalajara campeonísimo contaba con una dupla extraordinaria. El marcador se pone 3 contra 1 cuando ya el tiempo ha terminado prácticamente. Héctor Hernández fue uno de los delanteros más finos de canchas mexicanas. Ahora es Barba el que se va internando. A Héctor Hernández. Héctor Hernández ahora hace el centro. Dueño de una velocidad excepcional y un dribbling endemoniado, Hernández fue uno de los primeros cracks del fútbol nacional. Peligroso, Héctor Hernández con una gran velocidad de piernas, hace el shot, pero la pelota pasa muy por encima del arquero. Junto al talentoso Héctor Hernández apareció otro dueño del área, Salvador Chava Reyes, ídolo de ídolos, indiscutible en la selección mexicana y en la alineación titular de aquel Guadalajara de época. ¡Al ataque, mis chivas! No se van a volver a correr. ¿Qué pasó, mamá? Chava Reyes fue un estandarte del fútbol mexicano. Sus goles eran hermosos y efectivos y caían siempre a la hora buena. Y tengo la gran satisfacción también, gracias a Dios, de que en el club soy el de por vida, desde que empezó, el máximo goleador del Guadalajara. Tengo 216 goles
y me sigue Mellone con 129 por ahí. Entonces ya los que me siguen y eso, pues ni yo voy a meter más, ni los otros, ya no jugamos. Ahora que ahí está ahí queda para los nuevos, ¿no? Para que lleguen a meter goles. En los primeros tiempos del fútbol mexicano, el peruano Julio Ayllón hizo las delicias de los aficionados con su capacidad goleadora. Ayllón anotó 30 goles para el Veracruz en 1950, conquistando así el título de goleo. El peruano es recordado por su certeza frente al marco, su potencia y su facilidad para definir. Quizá el goleador más consistente de la década de los 50 fue el uruguayo del Necaxa, Julio Palleiro. Palleiro ganó 2 campeonatos de goleo a mediados de aquella década y se convirtió en un gran ídolo para los fanáticos electricistas. Palleiro fue tan productivo en su tiempo que con solo algunas temporadas con el Necaxa es hoy en día el 5º goleador en la historia del equipo. El América de finales de los años 50 tuvo a su héroe goleador en la figura de Eduardo Palmer. Apuesto y sencillo, Palmer era un jugador elegante. No falta quien diga que a Palmer le faltaba valentía a la hora de disputar la pelota, pero eso tiene poca importancia. Lo cierto es que Lalo Palmer le regaló al América decenas de goles, entre ellas un campeonato de goleo en la temporada 58-59. En la década de los 60, un brasileño de vida disipada pero talento para regalar conquistó las redes mexicanas, Amaury Epaminondas. Amaury fue líder del oro del principio de los 60. Tenía una capacidad goleadora asombrosa y fue uno de los grandes brasileños que le dieron alma y corazón al fútbol mexicano. José Alves dos Santos Sague, el lobo solitario, hizo las delicias de los aficionados americanistas en la década de los 60. Con su larga zancada, rostro siempre serio y eficacia frente al marco, el brasileño Sague marcó una época. Su talento fue fundamental para llevar al América a la gloria máxima, el campeonato de liga en 1966. Sague fue, además, líder goleador. Años después, otro Sague conquistaría a la afición americanista. Pero esa es otra historia. Porque el América tenía un buen equipo, pero generalmente todo cargado atrás y jugaba pues con poca alimentación, sobre todo en jugadas fabricadas. Precisamente el mote que le pusieron del lobo solitario era por eso. No había los carrileros que le llaman ahora, los extremos jugaban más libres, había más juego aéreo, y eso era ideal para Sague porque era un cabeceador tremendo. Sin embargo, el primer gran héroe mexicano en jugar como centro delantero fue el carismático Enrique Borja. Pero Enrique Borja, cuando salió, llamó la atención por su gran agilidad. Era realmente un acróbata dentro del área penal. Yo muchas veces escribí que a Enrique Borja había que cuidarlo cuando no tenía el balón. Era un oportunista, cazador de goles, como no ha habido otro en México. Tenía una visión de marco, que eso sí, como tomar el balón iba al marco. A veces era gol, a veces se la paraban, pero hizo goles increíbles. 1-1 que tenemos. Avanza la Universidad, viene el centro, bien abierto. La pelota se escurre. Y aquí está el tiro. ¡Vea usted! ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol de Borja! De trato suave, sonrisa franca e inmensa nariz, Borja se convirtió en figura entrañable de los Pumas y el América. Gol, anticipando al portero. Remate que busca Borja. Gol de Enrique Borja. Fue campeón de goleo 3 años consecutivos. López queda atrás, Borja enfrenta a Calderón. Y le anotó un gol increíble a Francia en el Mundial del 66.
Ángel Cornero dispara directo al mar. Borja anotaba con cualquier parte del cuerpo, espalda, muslo, coronilla, nuca, en una y todas las posiciones. Su despedida, en 77, fue uno de los momentos más emotivos de la historia del fútbol mexicano. Yo creo que es el futbolista después de Horacio Casarín en los principios de la época. Digamos, sería Horacio, el maravilloso Salvador Reyes. Damos otro brinco para encontrar al amo del trapecio, que era Enrique Borja, que era el inconcebible, era el del mundo asombroso, insólito con sus goles. Era increíble. A veces tiraba de pierna derecha, el portero se tiraba y no le había pegado la pelota y se quedaba ahí. Pero era un campeonato del mundo. Se recuperó y tiró y metió el gol a Francia. Enrique Borja. Enrique, ¿dónde estás? En los 70, América y Cruz Azul compartieron un símbolo, Horacio López Salgado. Sobrio y efectivo, López Salgado anotaba goles con voluntad y empuje. Nunca daba por perdido un balón, ni cejaba en su intento por meterlo en las redes. Fue pieza clave del glorioso Cruz Azul de los 70. Un hombre que vio el fútbol en húngaro. ¡Caviño! ¡Disparo! ¡Y gol! Pero el verdadero rey de la década de los 70 no fue otro que un brasileño de amplia sonrisa e instinto asesino en el área. Evanibaldo Castro Caviño. Caviño llegó sin gran prestigio, como muchos jugadores puede haber allá en Brasil. Aquí, como dicen, también encontró su bolita o encontró el ambiente para desarrollar grandes facultades que tenía. Él es todavía, tú lo ves, un tipo fortísimo. Pues era un tipo muy completo, ¿no? Técnicamente y muy intuitivo. Imagínate, a la historia trajeron yo creo que de los más grandes goleadores que ha habido aquí en México, que es Caviño. El Cabo Caviño es, simplemente, el mayor goleador de la historia del fútbol mexicano. ¡Tremendo gol de Caviño! Caviño anotó 312 goles a lo largo de su carrera en México y fue campeón de goleo en 8 ocasiones. Tiene que estar parado ahí en esa barrera y ¡gol! ¡Gol de Caviño! Una hazaña sin precedentes en el fútbol nacional. Además de ser un goleador nato, Caviño era y es una persona finísima. Su capacidad goleadora, que además la desbordó no solamente con Pumas, sino en el equipo en que haya estado. Recuerdo que con el León fue campeón goleador. Caviño representa un símbolo de Pumas en aquella época. Hombre religioso, amante de la buena música y aficionado a la Pantera Rosa, Caviño es un optimista legendario. El gol para mí es lo máximo, ¿verdad? Yo podría contar de mi vida aquí una semana practicando contigo, pero el gol es máximo. El juego puede ser bonito como sea, que el balón agarra en la travesana, en el portero, que va para un lado para otro. Si no mete un gol, quer dizer, no lo goza, ¿no? Y el gol sí es un orgasmo. El principio de la década de los 80 perteneció a otro goleador llegado de Sudamérica, Norberto Outes. El argentino era una máquina goleadora. El disparo de Outes tenía una precisión incomparable, fuerte, raso y colocado como dictan los cánones. Fue el cobrador oficial de penales en el glorioso América de la primera mitad de los 80. Entre los goleadores mexicanos en los 80 destacan dos nombres, Luis Flores y Sergio Lira. Sergio Lira, por su parte, era mucho más callado pero igualmente efectivo.
Sergio Lira tuvo una carrera larga durante la que anotó a las calladas poco menos de 200 goles. De anticipar en todas las formas. Ahí está. Flores, miembro de la afortunada dinastía Flores que incluía al Recio Nacho, estrella de Cruz Azul, fue campeón de goleo en 88 y pieza clave de la selección mexicana del Mundial 86. Su capacidad anotadora lo llevó a España, donde dio buenas temporadas en el Sporting de Gijón y el Valencia. Yo no he visto un centro delantero técnicamente mejor que Luis Flores. Técnicamente, en cuanto a remate de cabeza, remate con las dos piernas, control de pelota, pase y tal, yo no he visto un centro delantero mejor que él y no lo voy a ver nunca, me parece. Y fue un tipo que me enseñó muchísimo. Yo estuve en la banca todo el año que él regresó de Gijón. Él había sido figurón en Gijón, metió 15 goles, no sé por qué no se arregló. Y regresó a Pumas, fue campeón de goleo, luego se fue al Valencia. Y yo estuve todo el tiempo en la banca. Y era un tipo con el cual me quedaba y me llamaba y me decía y me enseñaba y me regañaba y a veces no me hablaba y me exigía. Ese fue un tipo fundamental en mi formación, porque aparte tuve la fortuna de verlo sentado durante un año entero, ¿no? El paso de los 80 a los 90 vio el surgimiento de un nuevo ídolo nacional en el goleo. Filtra bien el pase sobre Suárez, retrasa, tiro, gol. Luis García, de los Pumas de la UNAM, conquistó el corazón de la afición mexicana gracias a una media vuelta endemoniada. Luis García tenía la portería tatuada en los pies. Metió goles de todos lados gracias a una prodigiosa primera intención. Su técnica de golpeo dejó mal paradas a muchas defensivas. El momento de mayor gloria en la carrera de Luis García llegó en el Mundial 94. Y vean la tribuna los árabes. Con 2 goles suyos, México venció a Irlanda. Que cuando yo meto el primer gol, sobre todo, hay una energía muy especial, salgo como loco, grito varias cosas y veo a la gente y la gente está como que en pausa, está friseada y yo no escucho absolutamente nada. O sea, fue un momento de una energía, sí, muy difícil de describir y cada vez que lo veo me pone la piel china. Es muy complicado, que nunca supe describirlo y me parece que nunca lo voy a poder hacer. No es Beto García, es el Beto. Viene el Beto, la habilidad, sigue Beto, tiene a Jorge. El festejo enloquecido de Luis emociona hasta el día de hoy a cualquier aficionado. Ese triunfo de México y la alegría de Luis García forman parte de los mejores recuerdos de una generación entera de aficionados. Además de Luis García, el fútbol mexicano de principios de los 90 se regocijó con la alegría de Daniel el Travieso Guzmán. Surgido de la UDG, el Travieso Guzmán vivió sus años de gloria con los Potros de la Volpe. Sin la picardía de Guzmán, aquel maravilloso equipo atlantista no habría podido afianzarse como uno de los más espectaculares de la historia. En los 90, los grandes goleadores extranjeros brillaron por su ausencia. En la primera mitad de la década, solo un crack chileno pudo romper la hegemonía mexicana en los títulos de goleo: Ivo Basay. Dueño de una velocidad de definición endemoniada y un carácter irascible, Basay fue pieza clave en el gran Necaxa de los 90s. Sin sus medias a medio morir, su barba a medio crecer y su disparo preciso, Necaxa no hubiera sido el gran equipo que fue.
Además de Basay, solo el español Carlos Muñoz y el paraguayo José Cardoso pudieron hacer algo frente a las redes mexicanas. Muñoz llegó a México como un virtual desconocido. Cañonazo del español Carlos Muñoz. Buena la interna, buen servicio para Carlos. El español con el tiro de zurda. Opacado por las vistosas contrataciones de Butragueño, Michel y compañía. Pero fue él quien dejó una huella profunda en la historia del fútbol nacional. En el invierno 96, Muñoz le regaló al Puebla el único campeón de goleo de su historia. Yo creo que un delantero lo que mejor tiene que trabajar es eso, ¿no? en la concentración, porque si un jugador no está concentrado y no está metido en su trabajo, la pelota llega en un segundo y tiene que saber lo que vas a hacer en ese momento. Entonces hay que trabajar, hay que estar muy bien preparado mentalmente. Me parece a mí un centro delantero en ese aspecto tiene que estar mejor que cualquiera para poder definir y para poder estar en el momento justo, ¿no? La historia de José Cardoso es distinta. Vuelta, cuidado con su potencia y en el forcejeo con López. Sigue Cardoso que esté chulo. José Saturnino es el diablo mayor. Cómo trabaja el individual, saca centro pasado, trata de llegar Rafa García, le engancha para atrás, ¿quién remata? ¡El tiro! ¡Cabuto! Nadie ha anotado más goles con la playera del Toluca. ¡De Toluca! El segundo al minuto 8. Su estilo desenfadado y su efectividad frente al marco lo han convertido en una leyenda choricera. Cardoso tiene como virtud extraordinaria, la mejor que tiene es cómo juega en la raya del offside. Es verdaderamente monstruoso. Nunca está en offside y siempre está en ventaja. Me sentiría orgulloso, ¿no? de poder alcanzar o estar cerca por lo menos de Caviño, que ha sido para mí el mejor jugador que ha llegado a México, ¿no? Así lo demuestra la estadística y así te dicen todo. Entonces el sueño lógicamente es eso y lo voy a buscar con tranquilidad, con trabajo, con dedicación, y eso, los récords está para eso, ¿no? Para que algún día alguien pueda romper y mi ilusión en este momento es soñar y buscar poder alcanzar y por qué no pasar a Caviño. Pero más allá de los campeonatos de goleo, los años 90 marcaron la cima y el lento ocaso de un legendario trío de romperredes mexicanos: Ricardo Peláez, Luis Roberto Alves Sague y Carlos Hermosillo. Ricardo Peláez fue ejemplo de lucha, determinación y técnica. Pocos en la historia del fútbol mexicano han rematado con la cabeza como lo hacía Peláez. Su martilleo y colocación merecen estar en un libro de texto. Peláez fue pieza central de la gran época necaxista, donde hizo una mancuerna extraordinaria con la idea futbolística de Manuel Lapuente. Gracias a su innegable calidad y capacidad de liderazgo, Peláez fue convocado a la selección mexicana para el Mundial de Francia. Su gallardía le dio el mejor regalo: 2 goles en Copa del Mundo. En el Bélgica-Corea. Estamos acariciando 16 minutos de la gloria. Cabezazo. Luis Roberto Alves Sague es una de las figuras más entrañables de la historia reciente del fútbol mexicano. Sague llegó a México muy joven, buscando su tierra natal y la gloria que había conquistado su padre décadas atrás. No solo encontró lo que buscaba, Sague se convirtió en el máximo anotador de la historia americanista y en símbolo indiscutible de la selección mexicana. Sague es el máximo goleador mexicano en activo y es reconocido por propios extraños como un líder carismático. Sague hizo un gran campeonato mundial, excepto que no anotó. Pero Sague en disposición, en aspecto táctico, en cooperación en muchos sentidos para el equipo fue fundamental, ¿no? Ojalá y tuviéramos más jugadores como él. Luis Roberto ha sido un gran profesional, eso es lo que yo más le admiro. Se podrá decir que solamente le pega con la zurda, que su remate con la cabeza no es el mejor, pero creo que es injusto destacar más las carencias que las virtudes. En su caso concreto, su profesionalismo está por encima de todo, y aunque haya terminado en Necaxa y haya estado en otros equipos como Atlante, creo que es el último gran símbolo americanista después de Alfredo Ten.
Carlos Hermosillo es simplemente el mayor anotador mexicano de todos los tiempos en el fútbol nacional. A lo largo de su legendaria carrera, Carlos Hermosillo aprendió poco a poco a ser preciso frente al marco. Aunque sus primeros años estuvieron plagados de fallas increíbles, Hermosillo también logró afinar la puntería en el momento correcto. Fue clave para la obtención de al menos un título del América. La leyenda de Hermosillo creció con su paso a Cruz Azul. En la institución cementera, Hermosillo se convirtió en un ídolo. Porque el fútbol por ahí te deja pocos amigos, pero buenos. Y recordar que con Carlos habíamos hecho una dupla muy buena, pero no solamente en lo deportivo, sino en lo personal. Carlos es una gran persona, es un amigo, sabe que uno lo recuerda. Yo en la Argentina, cuando salí de México y me fui a la Argentina, elegí el número 27 para jugar, recordándolo a Carlos, y eso para mí ya es importante, tanto en lo personal como en lo deportivo. Como los grandes héroes, Hermosillo vivió su momento culminante cuando tuvo en los pies la ansiada octava estrella para su equipo. Aquel penal en León, con Hermosillo herido frente a Comiso, forma parte de los recuerdos más entrañables de la afición celeste. Que para mí son goles, además de significativos, que te tocas, te los mandan como para ver de qué estás hecho. Y así me podría ir con el de Cruz Azul, el campeonato, que para mí, bueno, yo venía fracturado, yo jugué con una chaleco antibalas, se presenta la oportunidad de hacer un gol, y son cosas que yo digo que te mandan de allá arriba. Carlos Hermosillo culminó su carrera con las Chivas de Guadalajara y se convirtió en el mejor anotador mexicano de todos los tiempos en la Liga Nacional. La segunda mitad de los 90 y el principio de un nuevo milenio trajeron buenas noticias para la historia de los goleadores en el fútbol mexicano. Una generación de jóvenes artilleros le dieron brillo a la profesión más admirada del fútbol. El decano de esa generación lleva por nombre Luis Hernández. El Matador Hernández es un luchador incomparable. Quizá nadie lucha los 90 minutos como lo hace el Matador. Ricardo, buen centro, el remate, ¡gol de Necaxa! Luis Hernández maduró tarde, pero cuando lo hizo se encargó de dejar su nombre grabado en la historia. El Matador es ya el máximo goleador de la historia de las selecciones nacionales y tiene el honor de haber sido uno de los líderes de goleo en una Copa del Mundo cuando en Francia anotó 4 goles monumentales. Viene el pelotazo, 10, 8, aquí viene Luis Matador. Su melena alborotada y su correr incansable son y serán una hazaña. Yo, de mi parte, lo único que ofrezco es entrega en cada partido para aportar lo bueno para mi equipo, ¿no? Si con eso vienen, como siempre lo he dicho, yo no prometo goles, no prometo que en este partido voy a meter un gol de chilena o no sé, de izquierda, no, hay que prometer primero entrega para uno mismo y así van a salir las cosas. Para mí el fútbol es como deporte es lo máximo, ¿no? Y jugarlo sin anotar es sentirme incompleto, ¿no? Yo sé que va a decir, bueno, qué egoísta, ¿no? Pero el gol a veces para algunas personas no es todo. Para mí sí lo es. Para mí sí lo es porque yo para eso juego. Para gritar un gol, para disfrutarlo, para compartirlo con los compañeros y con mi familia y con mis amigos y con la afición.
Y yo sé que esa para mí es la forma de realizarme, ¿no? Dentro de una cancha. Por izquierda para Pony Ruiz, vamos a ver si explota su velocidad. Edson Alvarado pasa por la espalda. Siguiendo los pasos del indomable matador está una generación talentosa de romperredes. Jared Borghetti echó raíces en Torreón y desde ahí ha hecho historia. Para corregir esa marca. Borghetti ya ha conquistado sendos títulos de goleo jugando para el Santos. Pues ahí dialoga con sus compañeros. Su espectacular remate de cabeza lo ha convertido en un favorito de la afición. Su gol en la eliminatoria frente a los Estados Unidos marcó el principio de la nueva vida del equipo nacional. En el Mundial 2002, Jared Borghetti anotó 2 goles de antología. Mi función dentro de la cancha es ayudar al equipo en lo que más pueda, pero mi principal función dentro de la cancha es anotar gol, ¿no? Y anotar gol como un golazo o un gol del chiripada, al final valen uno solo, ¿no? Y eso es lo que más cuenta, ¿no? No solo del área surgen los goleadores. Alberto García Aspe, quizá el medio volante mexicano más talentoso de los últimos 15 años, también anotaba goles por racimo. Con un disparo potente, un gran sentido de la colocación y un carácter siempre al borde del estallido, Aspe era un líder. Alberto García Aspe era un tipo que llegaba a gol, tiene un gran disparo de media distancia, hacía muchos goles, era un líder en la cancha, ha sido, según mi punto de vista, uno de los jugadores más completos en la historia del fútbol mexicano, el mejor en nuestro país entre 94 y 97. Nadie como él cuando se trataba de cobrar un penal o echar para adelante a un equipo. A nadie debe importar realmente que haya fallado aquel penal en 1994. A veces no es necesario ganar el título de goleo para quedar grabado en los recuerdos de la afición. Durante algunos mágicos meses entre 1994 y 1995, un camerunés hizo soñar a los fanáticos del América. François Oman Villic llegó a México y sorprendió a todo el mundo. Cabeceador como ninguno, alegre y dinámico, Villic rompió el récord de más partidos consecutivos anotando al menos un gol. Y bueno, ahí estaba solo Villic en esa repetición que vimos. La devolución para Joaquín del Olmo. Joaquín, ¡qué pase para Villic! ¡El disparo! Su aporte fue fundamental para aquellas primeras águilas de Leo Ben-Hacker. Claro, Villic era un jugador de estructura, al que le podías armar todo el equipo para que al final la jugada viniera cómoda para él. Bueno, yo creo que el goleador se combina, nace y se va haciendo. Yo creo que los goleadores ya vienen con un feeling muy especial, con un sentimiento, con un sabor muy especial, muy diferente a cualquier otro. Y vas puliendo tus defectos y tus virtudes durante ese camino para poder ser un buen goleador. Los que sí lo han hecho son los otros dos grandes delanteros mexicanos del nuevo siglo, Cuauhtémoc Blanco y Francisco Palencia. Cuauhtémoc Blanco hizo lo que quiso en el fútbol mexicano. Delantero picante, de personalidad incontenible, eterno provocador, Blanco no tardó en convertirse en el favorito de la afición del América.
Después de anotar goles de todo tipo, burlarse de cuanto rival pudo y meter a la selección mexicana en el Mundial de Japón y Corea, Cuauhtémoc Blanco se fue a buscar fortuna al Valladolid de España. Pavel, una extraordinaria jugada del equipo mexicano. Después de una larga lesión provocada por un criminal de apellido Elcock, Blanco poco a poco retoma su nivel. La repetición es una entrada de cárcel. A la cárcel. Ojalá no le haya pasado nada a Raúl, ojalá. Ojalá, sinceramente. Más callado, pero no mucho menos efectivo que Cuauhtémoc Blanco, Francisco Palencia también ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del fútbol mexicano. Paco Palencia es un atleta, corre todo el tiempo, no da por perdido ni un solo balón, anota porque el ímpetu lo lleva hasta las redes. ¡Gol de Cruz Azul! Su actuación en la Copa Libertadores al lado de José Cardoso, en un Cruz Azul de antología, será recordada por la afición mexicana durante muchos años. El Cruz Azul de los últimos tiempos ha tenido el privilegio de contar con el talento de un jugador excepcional. César El Chelito Delgado es un demonio frente a las redes. Un maestro en espacio reducido, el Chelito puede sacar una jugada en menos de 1 metro cuadrado. Su capacidad lo ha llevado a ser titular en la delantera de la selección argentina. Tenerlo en el fútbol mexicano es un privilegio. Los sorprendentes Jaguares de Chiapas no serían lo que son sin el aporte valeroso de Salvador Cabañas. El paraguayo Cabañas es una pesadilla. Fuerte, certero y con un disparo de potencia notable, Cabañas ha hecho lo que ha querido frente a las porterías rivales. Lo que logren los Jaguares dependerá en gran medida de lo que pueda hacer su delantero estrella. Otro delantero de época es Sebastián El Loco Abreu, un futbolista polémico. Peleonero y estrafalario, el Loco hace honor a su apodo. Sus enloquecidos festejos, con máscaras y demás, han hecho reír a miles de aficionados. Sin embargo, son sus cabezazos los que realmente quitan el aliento. Abreu aprovecha su estatura para sembrar el terror en el área rival. Atleta como pocos, el uruguayo Loco es temible. Otro gran delantero de los últimos tiempos es el famoso gato volador de los Pumas, Bruno Marioni. El rubio delantero universitario le ha dado a los Pumas lo que hace tiempo no tenían, un goleador nato. La potencia y capacidad definidora de Marioni lo han convertido en pieza clave del esquema de Hugo Sánchez. Sin la puntería de Bruno, los Pumas no serían lo que han sido en el 2004. El futuro de la delantera mexicana es incierto. Solo algunos nombres parecen destacarse por encima de los demás. Rafael Márquez, el goleador de la selección mexicana sub-23, tiene hechuras de líder. Márquez, que fue desperdiciado en Pumas, rápidamente ha dejado claro que tiene talento de sobra. Adolfo El Bofo Bautista es un jugador diferente. El Bofo mezcla el pique de Cuauhtémoc con la capacidad definidora de Jared Borghetti. Quizás sea precisamente por su talento que el Bofo parece no querer dar el estirón. Sin embargo, no hay nadie que, como él, pueda hacer suya la corona reservada para los grandes goleadores mexicanos. Habrá que esperar a que se decida de una vez por todas. Su estilo, su picardía y su ímpetu en busca del triunfo son legendarios. El fútbol mexicano no se puede entender sin su presencia ni sin su liderazgo. Hugo Sánchez es el mejor jugador mexicano de todos los tiempos. Hugo hizo historia en México. Dejó pasmadas a las defensas rivales, fue un enigma sin respuesta para los porteros que lo enfrentaron. Pero fue en España donde realmente se hizo sentir. Hugo fue campeón de goleo 5 veces en la liga más competida del mundo. Formó parte de una época gloriosa en el equipo más grande de la historia del fútbol. El Real Madrid de Michel, Butragueño, Chendo, Sanchís y compañía. Hugo
Hugo anotó goles que ningún aficionado al fútbol puede o debe olvidar. Fue el rey indiscutible de su tiempo. Hugo Sánchez, su gallardía y su fútbol, sus goles y sus festejos son nuestra mayor hazaña.